Pero no solo los cuestionamientos se dan en Venezuela, la comunidad internacional levanta su voz por los resultados de estos comicios. Los ex jefes de Estado y de Gobierno, integrantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas IDEA, exigen a la comunidad internacional sancionar al gobierno de Nicolás Maduro tras las elecciones regionales. En un comunicado, los expresidentes respaldaron la postura del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, quien aseguró que los resultados de los comicios del pasado domingo no se pueden reconocer, ya que bajo el régimen de Nicolás Maduro, aseguran, no existen garantías para el ejercicio efectivo de la democracia. Bastante duro fue este comunicado del secretario general de la OEA, Luis Almagro. Los 17 líderes que firman esta declaración se solidarizan además con el pueblo venezolano en su deseo por alcanzar la democracia y la libertad. Y uno de los firmantes de este comunicado es Rafael Ángel Calderón, expresidente de Costa Rica. Nos acompaña a esta hora. Bienvenido, gracias por atendernos. Señor Calderón, ¿me escucha? Lo escucho bastante bien. Una muy buena tarde. Gracias por atender esta invitación de la tarde de NTN 24. Lo primero es decir que más allá de ese exhorto, más allá de esa alerta que emite el grupo IDEA, ¿qué tanto eco pudiera tener esta propuesta en la comunidad internacional cuando en un momento de protesta muy fuerte en Venezuela contra el gobierno de Nicolás Maduro, de alguna manera la acción o el comportamiento de la coalición opositora conllevó a que las aguas, de alguna manera, para el gobierno volvieran a la calma? Es decir, en este momento, cuando estamos hablando de que se disputaron 23 gobernaciones, ¿qué tanto eco pudiera tener esa presión internacional para que, por ejemplo, se revisara a profundidad este proceso del pasado domingo? Bueno, es fundamental. Recordemos que muchas de las dictaduras de América Latina en el pasado fueron cayendo gracias a una gran presión internacional. Es algo que no podemos saber cuándo va a tener frutos. Si ahora, si dentro de un mes, si dentro de un año, si dentro de 3. Pero si usted baja la guardia y deja de luchar para tratar de conseguir las libertades democráticas en Venezuela, nunca las va a obtener. Así es que hay cosas que, por supuesto, nos preocupan a los ex jefes de Estado de la América Latina. Entre ellas, ¿cómo puede ser que un gobierno con solo un 20% de apoyo popular haya obtenido el 53% en unas elecciones? ¿Cómo es posible que a poquitos días, no ha pasado ni siquiera 5 días de la elección, y ya están dando los resultados por hechos y ya están de una vez juramentando a las personas sin oportunidad alguna de revisiones, sin oportunidad del verdadero conteo de votos, sin oportunidad siquiera de algo elemental en una democracia, que es el derecho a apelar, el derecho a la revocatoria? Es algo que nos tiene realmente sorprendidos a muchos en esta América Latina. Al final de la historia y después de un camino oscuro, de mucha violencia, de la lucha de quienes desean un cambio político en Venezuela, muertos este año, más de 100 en protestas contra el gobierno, dicen pues algunos sentirse solos porque más allá de ese apoyo que se da políticamente, las acciones son pocas. Por ejemplo, en Chile, Pinochet de alguna manera fue presionado por la comunidad internacional, hizo elecciones libres, pero el tema es que en Venezuela dicen, bueno, ¿cómo luchamos cuando quienes hacen las reglas precisamente son los tramposos? Quienes hacen, perdone, no le escuché esa parte, quienes hacen las reglas son... Precisamente los que hacen la trampa. Bueno, pero así ocurre en toda dictadura. Mire, yo recuerdo, era yo el canciller de Costa Rica cuando tuvimos tal vez la condena mayor que ha dado la Organización de Estados Americanos a un régimen, que fue precisamente en 1979 en contra de la dictadura somocista. Y después de esa gran condena, 3 meses después cayó la dictadura. O sea, las presiones siempre sirven.
Lo importante es mantener el pie de lucha, tanto a lo interno, ahora la unidad democrática venezolana deberá hacer un análisis de lo ocurrido y tendrán que planear su futuro, y ya eso es un asunto puramente de sus asuntos internos de la oposición venezolana y de los asuntos internos de Venezuela. Y afuera, yo todavía no pierdo la esperanza de que se consigan más votos en la Organización de Estados Americanos para lograr resoluciones que realmente le vayan a servir al pueblo de Venezuela. Por ejemplo, ¿qué otras acciones tiene pensado ejecutar la organización IDEA? Iniciar una gira tal vez para seguir hablando del tema de Venezuela, para seguir hablando del peligro que representa que Venezuela cada día más denuncien los ciudadanos que allí habitan, que allí residen. ¿Hay menos democracia? Por supuesto, es decir, hay una serie de gestiones que tenemos que hacer, tanto a lo interno de Venezuela, a la oposición venezolana, como quienes estamos a la par del pueblo venezolano en esta lucha para que Venezuela vuelva a retomar las libertades y la democracia que la ha caracterizado por tantísimos años. Presidente, su recomendación no solo a los líderes políticos, sino al ciudadano, que de alguna manera se siente decepcionado porque se fue a una elección que ya se había denunciado meses, a semanas atrás, que tenía cierto halo de negatividad, de oscuridad, de que no iba a ser realmente transparente. Ese ciudadano que hoy pues, se siente decepcionado, que tal vez está preparando sus maletas para abandonar el país, su recomendación. Mire, hay que seguir luchando. Se lo dice alguien que luchó en 3 ocasiones hasta que llegó a la presidencia de la República. Uno tiene que ser siempre optimista, tiene que tener ese espíritu de lucha. El pueblo venezolano tiene que ver que no hace mucho obtuvo un triunfo extraordinario en la elección de la Asamblea Nacional. Cuando el pueblo se decide a salir a votar, y ahí es donde tiene que organizarse debidamente la oposición y unirse plenamente, no hay nada que lo detenga. No podrán los fraudes del señor Maduro detener al pueblo venezolano el año entrante cuando vayan a elegir el presidente de la República. Bien, vamos a agradecer a Rafael Ángel Calderón, expresidente de Costa Rica, por compartir estos minutos aquí con nosotros en la tarde de NTN 24. Expresidente, fue un placer. Una muy buena tarde para usted. Igualmente, don Carlos, mil gracias.